Hoy es marzo 24 del 2022 y damos gracias al Señor, le damos la bienvenida a nuestra hermana Mirna Catalán desde Guatemala. Hermana Mirna, bendiciones, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y sé que será de bendición la palabra que el Señor ha entregado para, primeramente para su vida y luego para nosotros, porque Amén. la palabra así trabaja. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Bienvenida. Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Qué bendición saludarlos. Reciban un cordial saludo de mis pastores, Pastor Horacio López y nuestra pastora Blanqui de López de Ministerios Dios está aquí de Guatemala. En esta mañana es una bendición compartir con ustedes, siempre dándole gracias a Dios porque hay un remanente fiel, hay una manada pequeña que está orando, que está clamando, que está intercediendo, recordando lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 9 y versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a los hombres y a las mujeres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Luego en Ezequiel 9:6 dice, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero aquí está la bendición de la oración, de la intercesión, a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Sobre aquel que hubiere señal, no os acercaréis. Qué bendición, mi amado hermano, mi amada hermana, que nosotros seguimos orando, clamando e intercediendo con todo nuestro corazón. Siempre hay un remanente fiel, siempre hay una manada pequeña que va al frente y sigue orando, clamando, intercediendo con todo su corazón. La palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar, de interceder, porque en estos días tan difíciles, lo único que nos puede sostener es la oración. El tema de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, es el fuego extraño. Cuidado con el fuego extraño, porque mi amado hermano, mi amada hermana, estamos en un tiempo donde hay mucha palabra, pero no toda la palabra que nosotros escuchamos es revelada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es espíritu, es vida, y que el Espíritu Santo nos dé a nosotros revelación de qué palabra viene revelada por el Espíritu Santo. Y vamos a leer aquí en Levítico capítulo 10, y usted tiene ahí su Biblia, es el caso de Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Fuego extraño que él nunca les mandó. Fíjense, mis amados hermanos, que en este tiempo nosotros tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo, pedir ese discernimiento de cuál es la fuente de la palabra que nosotros estamos escuchando. Porque a nosotros como seres humanos, para satisfacer aquella necesidad de mi alma, me gusta mucho aquella palabra
que viene con ofertas, pero no me gusta la palabra que viene con demandas. Tengamos cuidado, mi amado hermano, ahora que nosotros tenemos acceso a las redes sociales. Hay mucha palabra que se está predicando y que no viene inspirada ni revelada por el Espíritu Santo. Y es un peligro latente en este tiempo y no nos damos cuenta porque el enemigo sutilmente está ingresando con una palabra manipulada por el adversario. Aún Jesucristo, cuando fue tentado por el adversario en el desierto, Satanás lo atacó con la palabra y le dijo, escrito está. Pero Jesucristo sabía que esa palabra estaba siendo manipulada, porque él le dice 3 veces, le dice, escrito está, que si tú te tiras de lo alto, él va a enviar a sus ángeles para que te detengan y que no caigas en tierra y que no caigas a tierra. Pero Jesucristo le dice, escrito está. Pero la palabra tiene que ser trazada y tiene que ser inspirada siempre por el Espíritu Santo, porque aún el enemigo está utilizando la palabra, pero está tergiversando y hay una palabra que la toman fuera de contexto. Miren, mi amado hermano, cuando yo le pedía dirección al Espíritu Santo para dar esta palabra, la palabra, el Espíritu Santo nos revela a nosotros y la palabra que uno está predicando, esa palabra puede ser guiada por el alma del ser humano o puede también ser tergiversada por el adversario o puede ser inspirada y revelada por el Espíritu Santo. Pero Nadab y Abiú, ellos mismos tomaron un incensario. Ellos eran hijos de Aarón, de un sacerdote, pero a ellos nadie, absolutamente nadie, los mandó a ofrecer este incienso, porque dice ellos, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Eran legítimos estos sacerdotes? Sí, eran los hijos de Aarón, pero fueron a hacer algo que Dios no les dijo que hicieran. Y mi amado hermano, ahora escuchamos nosotros en las redes sociales un evangelio únicamente con ofertas. Por ejemplo, mi amado hermano, si a usted le vendieron un evangelio que le dice, usted acepte a Cristo y cuando venga a Cristo todos sus problemas han terminado, déjeme decirle que lo engañaron. Porque la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, yo los voy a librar. Y nosotros queremos el evangelio, aquel evangelio que me dicen, te vas a tener una casa, vas a tener un carro, vas a tener esto. Y un paréntesis aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios sí sabe de qué tenemos necesidad. Y todas esas necesidades Él las va a suplir, pero no es la prioridad. La palabra de Dios dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El problema de la falsa doctrina de la prosperidad es que nos ubican aquí en la tierra y perdemos nosotros la mirada de lo que realmente es importante. La palabra de Dios dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ve cuán malo y cuán amargo ha sido dejar a Jehová. Y cavaron para sí cisternas rotas. Dice la palabra de Dios, mi pueblo ha trocado mi gloria. Trocado quiere decir ha cambiado, ha hecho un trueque, porque se ha quedado con las cosas terrenales, pero ha olvidado las cosas espirituales. En la palabra vemos nosotros el caso de 10 leprosos, que dice que iba pasando Jesús
y desde lejos le gritaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Los 10 gritaron porque estaban leprosos y de lejos le gritaron a Jesús, porque en esa época los leprosos no se podían acercar a nadie porque ellos eran catalogados como inmundos y podían contagiar a las demás personas. Pero Jesús, viéndolos de lejos, dice que Jesús tuvo misericordia de ellos y les dijo, preséntense al sacerdote, para que ellos, cuando recibían esa sanidad, tenían que presentarse al sacerdote para que los declarara limpios y sanos. Pero dice que ellos, yendo por el camino, dice que fueron los 10 fueron sanos. Ahora bien, ¿cuántos regresaron? Únicamente regresó uno. Y la pregunta de Jesús, ¿no eran 10 los que fueron sanos? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Y los otros 9 dónde están? El problema, mi amado hermano, es que todos nosotros, tarde o temprano, hemos recibido el favor de Dios y nos quedamos con la bendición de Dios, pero nos olvidamos de quién nos dio esa bendición. Yo no sé si nosotros somos del 90% o somos nosotros del 10% de los agradecidos, o somos del 10% que reconoce que todo lo que tenemos se lo debemos a él. Dice que cuando regresó este varón que representa el 10%, dice que Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado, porque no solamente recibió el favor de Dios aquí en la tierra, esa sanidad corporal, sino que también recibió la salvación. Y al fuego extraño que Dios nos está hablando en esta mañana es un evangelio que no está revelado por el Espíritu Santo. Es un evangelio que es una palabra motivacional, pero esa palabra, mi amado hermano, esa palabra no hará el efecto que la palabra real, genuina e inspirada por el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida. De nada nos sirve a nosotros, hermanos, venir a exponer un tema motivacional, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y la palabra de Dios siempre tiene que hacer un efecto de cambio y de transformación en nuestra vida. A nosotros nos encanta muchas veces ver que nos predican de todas las bendiciones. Y qué bueno, porque sí hay bendiciones. Pero ¿sabe algo más importante, mi amado hermano? Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. El evangelio es algo serio. Aquí está en juego nuestra vida. A Lot le dijeron, escapa por tu vida. Y muchas veces nosotros, como dice la palabra de Dios, dice, tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Cuál realmente es la condición de mi corazón? ¿Cuál realmente es la condición de mi corazón delante de Dios? Porque no se trata, mi amado hermano, del activismo, no se trata de que yo estoy sirviendo en la iglesia y una serie de privilegios que gloria a Dios tenemos y qué bendición cumplir, pero hay algo que Dios está demandando y es la santidad y es la integridad. Dice que estos varones presentaron fuego extraño y dice salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Murieron delante de Jehová. Ahora, mi amado hermano, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? Viene a mi mente el Génesis, capítulo 4, versículo 4. Un pasaje muy conocido por nosotros. Génesis 4:4, cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda. Pero dice la palabra de Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado, y miró Jehová con agrado, ¿qué vio? ¿La ofrenda o vio a Abel? Aquí dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Fíjese, mi hermano, qué tremendo. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque muchas veces nosotros le traemos ofrenda a Dios. Puede ser una ofrenda de servicio, puede ser una ofrenda monetaria. El problema es, ¿será que Dios está viendo con agrado mi ofrenda? Porque Dios, antes de ver la ofrenda, mira el corazón del ser humano. Por eso dice la palabra de Dios, si tú traes tu ofrenda y si tu hermano tiene algo contra ti, ven y ponte a cuentas con él. No es que yo le haya hecho algo a aquel hermano, es que aquel hermano me ofendió a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Antes de traer la ofrenda, pedir perdón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Con qué corazón estoy sirviendo a Dios? ¿Con qué corazón estoy sirviendo a Dios? Dios primeramente está viendo el corazón, porque de nada sirve, mi amado hermano, que yo esté sirviendo si en mi corazón hay orgullo, hay vanidad, hay prepotencia, hay altanería, hay rencor. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Sabe, mi amado hermano, que muchas veces se nos olvida a quién estamos sirviendo? Y hacemos el servicio a Dios solo por salir del paso, solo porque al final de cuentas tengo que cumplir. Y aquí entra el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a Él solo servirás. Cuando nosotros perdemos nuestro primer amor, el servicio se convierte en carga para nosotros. Otra vez ir a predicar, otra vez ir a orar, o me voy a presentar solo para que no digan que no estoy orando. ¿Cuál es la intención? ¿O será que realmente hay un deleite en nuestro corazón? Y muchas veces, hermano, la palabra de Dios dice que muchos predican por contienda o por competencia o por protagonismo, porque muchos de nosotros probablemente lo que nos gusta es que nos vean, pero no tienen que ver al ser humano, tienen que ver a Jesucristo. Y hoy Dios quiere que nosotros tengamos esa revelación de lo que realmente estamos haciendo. Porque no se trata de hacerlo humanamente, porque el fuego extraño es aquel servicio espiritual que se quiere tratar de hacer humanamente. Y todo lo que Dios no mandó no es prosperado. Para ir a predicar, mi amado hermano, para ir a orar, tenemos que entrar en lo secreto y tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Aquí la palabra de Dios en Levítico 10:10 dice la palabra de Dios que Él nos dé ese discernimiento, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Que nosotros podamos discernir, mi amado hermano, lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Muchas veces queremos servir a Dios a nuestra manera. Muchas veces queremos nosotros hacer las cosas a la manera humana, pero no es a la manera del ser humano. Fíjense, mi amado hermano y mi amada hermana, que cuando dijeron que tenían que construir el arca, hubo un diseño perfecto y exacto a la manera de Dios. Cuando iban a construir el tabernáculo, un diseño perfecto y exacto a la manera de Dios. Y el templo a la manera de Dios. No podemos nosotros decir, yo busco a Dios de acuerdo al sentimiento de mi corazón. Si vamos a servir a Dios, tiene que ser a la manera de Dios. Y saben que dice la palabra de Dios que Él nos dejó al Espíritu Santo, y mi espíritu os guiará a tierra de rectitud, y mi espíritu os enseñará todas las cosas. En Primera de Crónicas 28:2, vamos a ver cuando David
David tenía el deseo y el anhelo de hacerle un templo a Jehová, pero él no era el elegido. Vamos a buscar aquí en la palabra de Dios en Primera de Crónicas 28:2 dice la palabra de Dios. Y levantándose el rey David puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito. ¿De quién era el propósito? Era de David. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Y había preparado todo para edificar. Aquí había una visión, el propósito que él tenía, y había una misión porque ya tenía preparado con qué lo iba a hacer. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el acta del pacto de Jehová. Y él también había preparado todo. ¿Estaba bien la visión? ¿Estaba bien la misión? Sí, pero no era él el que lo iba a diseñar. Y no era él el que lo iba a preparar, sino que cuando nosotros vamos a buscar a Dios, tiene que ser a la manera de Dios. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro real y personal con nuestro Señor Jesucristo y tenemos una relación con el Espíritu Santo, nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo. Aún nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de relacionarnos con las demás personas tiene que ser guiados por el Espíritu Santo. Aún, mi amado hermano, cuando nosotros vamos a ir a predicar o hay un proyecto, tenemos que preguntarle, Espíritu Santo, ¿esto realmente es algo que yo deseo o es algo que tú estás permitiendo o es algo en lo que tú quieres que yo participe? El salmista David decía: cumple tu propósito en mí. No es qué voy a hacer yo, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Sabe, mi amado hermano? Algo que nosotros tenemos que saber es que Dios para todos y cada uno de nosotros tiene un llamado muy específico. Porque aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, él dijo algo muy importante: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad del que me envió. Y cuando él iba a morir, él dijo que si es tu voluntad que pase esta copa. Fíjese que Jesucristo tenía una voluntad, pero esa voluntad él la rindió. Porque es que nosotros muchas veces, mi amado hermano, estamos viviendo situaciones tan difíciles porque no hemos rendido nuestro corazón, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. La palabra de Dios dice: el impío toma su propio camino y cuando le va mal, contra Jehová irrita su corazón. ¿Y qué es un impío? Es una persona que conoce la palabra de Dios, pero que no la pone en práctica. Muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo, muchos de los problemas que nosotros estamos viviendo y enfrentando son consecuencia de las malas decisiones donde nosotros humanamente hemos decidido. En una oportunidad oré por una señorita y ella decía: estoy cansada de mi vida, estoy cansada de todo lo que me pasa, ya no quiero vivir. Esta señorita 2 veces intentó quitarse la vida, pero en una palabra profética el Espíritu Santo le decía: la vida que tú estás viviendo es la vida que tú elegiste, porque Dios nos marca un camino, hermano. Dios quiere realmente que nosotros hagamos su voluntad. Pero cuando yo decido tomar mi vida y hacer mi voluntad, es ahí donde vienen los problemas. ¿Por qué estoy pasando yo esta situación? Y a veces decimos: Dios mío, ¿por qué estoy pasando esto? Porque es consecuencia de las decisiones que yo he tomado fuera de la voluntad de Dios. Aquí vemos nosotros la palabra de Dios que David dice que tenía un propósito. ¿Era bueno? Sí. La misión era buena, sí, pero no le correspondía a él,
porque Dios ya tenía la visión, la misión y tenía la persona que lo iba a hacer, porque en Primera de Crónicas 28:10 dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa. ¿Y a quién había elegido? A Salomón. Y mire, este versículo es puntual y es clave. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 28:19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Entonces, perdón, mis hermanos. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por las manos de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Es a la manera de Dios. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Fíjense, mis amados hermanos, me impacta a mí. Aquí hay una cita bíblica y lo vamos a leer para que veamos lo que dijo Pablo. Porque Pablo en Primera de Corintios 2:4, Primera de Corintios 2:4 lo vamos a buscar, porque lo que nos interesa a nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. Dice Primera de Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No es una palabra de humana sabiduría. Pablo, siendo él una persona muy inteligente, siendo una persona académicamente muy bien preparada, porque dice que él fue educado y formado a los pies de Gamaliel, como quien dice ahorita en una de las mejores universidades del mundo, él bien hubiera podido ir a disertar un tema de lo que él ya sabía. Pero él en el versículo 2 dice, me propuse no saber nada. Me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Y él dice, ni mi palabra, ni mi predicación fueron de humana sabiduría, con palabras persuasivas. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces estamos escuchando palabra de humana sabiduría, cuando es aquella palabra que está siendo como una motivación psicológica, pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y hoy Dios nos está diciendo, hay una palabra real, hay una palabra revelada de mi Espíritu Santo, y yo les quiero dar a ustedes el espíritu de revelación, el espíritu de la revelación de la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y la palabra que no pasará es aquella palabra guiada por el Espíritu Santo, que sea un fundamento, la palabra de Dios. Hay dos tipos de oidores. Dice la palabra que el hombre sabio, dice, es aquel hombre que escucha la palabra, que la atesora en su corazón, y cuando viene el día malo, echa mano de esa palabra, y cuando pasa la lluvia, la tormenta, la tempestad, él sigue firme, porque su fundamento es Jesucristo. Pero el hombre necio es aquel que escucha la palabra, pero la olvida y no la pone en práctica. Y cuando viene la prueba, la lucha, es grande su ruina, porque no permanece. Mi amada hermana, mi amado hermano de este precioso grupo de oración de intercesión, déjeme decirle que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y a ustedes diariamente han estado escuchando la palabra. Ahora bien, no es que tanta palabra estoy escuchando, es que tanta palabra estoy atesorando y poniendo en práctica. La palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra,
eso también cosecha. Que esa palabra que yo estoy escuchando, esa palabra sea puesta en práctica, que esa palabra yo diariamente pueda ponerla en práctica. Hubo un varón en la palabra de Dios y fue Lot. Lot, vamos a ver aquí en Génesis 5:4. Génesis 5:4 dice la palabra de Dios algo tan especial de este varón Lot, perdón, de este varón Enoc. Dice la palabra de Dios, vamos a leer aquí donde dice que caminó 5:24, Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Yo creo que todos los que caminamos con Dios, un día Dios nos va a llevar con él. Pero caminó. ¿Qué es caminar con Dios? Luego, en el otro versículo donde se menciona a Lot es Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. Vamos a buscar aquí en la palabra de Dios, Hebreos 11:5, donde dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Será que hay un testimonio, mi amado hermano, de que nosotros estamos agradando a Dios? Dios nos va a pedir cuentas, mi amado hermano y mi amada hermana. ¿Saben de qué Dios nos va a pedir cuentas? Del testimonio que estamos dando. Porque hay muchas personas que dicen, para ser evangélico como este, mejor no soy nada. Y muchas veces en lugar de ser de bendición, somos de piedra de tropiezo. Pueden decir, ahí está hermana Mirna predicando, pero vaya a ver usted ahí donde ella vive. ¿Qué testimonio estoy dando yo con mis vecinos? ¿Qué testimonio estoy dando en el lugar donde trabajo? ¿Qué testimonio estoy dando en mi hogar? Hay muchos jóvenes, señoritas, que no quieren saber nada del evangelio porque dicen mi papá y mi mamá en la iglesia son una cosa, pero si vieran cómo realmente son en la casa. Hermano, la clave aquí dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuera traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, mi amado hermano, mi amada hermana, qué bendición que todos los días estamos orando, clamando, intercediendo. Pero ¿será que hay testimonio de que estamos agradando a Dios? Yo puedo estar aquí, me puedo saber la Biblia de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis y puedo estar orando, ayunando, pero ¿cómo está mi testimonio? ¿Es agradable a Dios mi vida? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué tiene que ver esto con el fuego extraño? Cuando Abel llevó la ofrenda, dice, y miró Jehová a Abel. No miró la ofrenda, miró a Abel y fue agradable a Dios. Y miró a Caín y fue desagradable ante Dios. Dice que Dios mira el corazón y no mira lo físico. Porque dice la palabra de Dios que a él le agrada el corazón. Fíjense que hay un rey que dice la palabra de Dios que le servía a Dios, pero no de perfecto corazón. Yo puedo estar sirviéndole a Dios, puedo estar yendo a la iglesia, incluso puedo estar predicando, pero si no es agradable a Dios, todo eso será en vano. La obra de cada uno de nosotros será probada. El fuego extraño es aquello que yo humanamente quiero hacer, aquello que únicamente es apariencia, aquello que únicamente es imagen. Pero ¿qué de la profundidad de mi corazón? Realmente, mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos que pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nuestras vidas, porque Él viene por una iglesia
sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia que vive en santidad. Él vive por una iglesia que vive en integridad. Y Él viene por una iglesia que ha dado testimonio y se llevará a una iglesia real y genuina. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cómo realmente está mi vida? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Pablo decía, no sea que yo, siendo heraldo, vaya a quedar en aquel día avergonzado. Qué triste y qué lamentable será, mi amada hermana, que un día Cristo venga y que no seamos arrebatados. Será la ruina más grande de nuestra vida. Por gusto estuvimos orando, clamando, intercediendo, si no seguimos la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Qué bueno es adorar a Dios, qué bueno es servirle, sí. Pero ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Y cómo estoy yo delante de Él? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mi amado hermano, que hoy nosotros hagamos esta oración, que Dios nos dé ese espíritu de revelación, que Dios nos dé esa humildad, que Dios nos dé esa mansedumbre, que Dios pueda hacer una obra real y genuina en nuestra vida. Y mi amado hermano, miren qué bueno que estamos orando por nuestros hijos, pero una palabra que Dios me daba a mí es lo siguiente. Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Fines, pero Elí no estorbó el pecado de sus hijos y en un solo día murieron ellos. Murió Ofni y Fines y la esposa de Fines, que estaba esperando bebé, cuando oyó la noticia, tuvo al bebé y murió, y nació Icabod, que es sin gloria. Y muchas veces nosotros oramos por nuestros hijos, pero nosotros no estamos estorbando el pecado. Hemos permitido que llegue el pecado a nuestra casa. Y oramos, ore por mi hijo que está pasando esto, ore por mi hijo, y está bien orar, pero ¿qué está haciendo usted con el pecado? Un pecado escondido, hermano, es un derecho legal a Satanás. Cuando Acán pecó y tenía anatema en su hogar, toda la familia fue destruida. Mi amado hermano, hay mucho pueblo de Dios que tiene pecado en su campamento. ¿Y por qué no le podemos hacer frente a Satanás? Porque dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿por qué no lo podemos resistir? Porque hay pecado. Fíjese que la palabra de Dios detalla que cuando cayeron los muros de Jericó, dice que fue algo tremendo, porque Jericó era como un país grande. Era grande y eran grandes murallas, pero cuando se enfrentó contra Jai, que era un país tan pequeñito, no pudo tener la victoria. ¿Por qué? Porque había pecado. Entonces, mi amado hermano y mi amada hermana, empecemos a ver qué pecado hay escondido en nuestro hogar, porque dice la palabra de Dios que Elí honró más a sus hijos que a Dios, y por eso fue desechado. Y la maldición que vino fue que los hijos murieron antes que los padres, y los hijos que quedaron fue para vergüenza y dolor de los padres. Entonces, mi amado hermano, hay que ver qué está escondido en mi campamento, cómo está mi vida. Ya no seamos partícipes del pecado que está en mi familia, porque cuando hay un pecado en la casa, no solamente el pecador, no solamente la persona que está pecando es afectada, sino toda la familia. Por eso dice, un pecador destruye mucho bien. ¿Y saben cuál es el fuego extraño también? Cuando nosotros solo señalamos errores de los demás, pero no miramos para nosotros mismos. Miremos nosotros la paja que está en nuestro ojo y no miremos nosotros. Dice que miramos nosotros
que la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que nosotros tenemos. Mi amado hermano, mi amada hermana, realmente estamos en un tiempo donde tenemos que pedirle mucha dirección y mucha revelación al Espíritu Santo y vivir el evangelio a la manera de Dios y no a nuestra manera. Compra la verdad y no la vendas. Y dice, y aún cuando bajen ángeles del cielo y no es este evangelio, no sigamos. Hermano, peligro, mucho peligro. Vamos nosotros, allá hay sanidades, allá hay maravillas, allá hay prodigios y vamos nosotros tras las señales. Cuidado, ¿cuál es la fuente de esa señal? ¿Qué dice la palabra de Dios? El bien y la misericordia me seguirán a mí todos los días. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo no tengo que ir atrás de las señales. Las señales vienen atrás de mí cuando yo estoy obedeciendo la palabra de Dios y llevando un evangelio real y genuino. No a mi manera, no a la manera del hombre, sino a la manera que Dios ha establecido. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios sea el que nos dé una palabra siempre revelada del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Mirna, por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con ese juego extraño. Tenemos que tener cuidado detrás de qué o de quién nosotros estamos. Tenemos que entender y pedirle al Señor que nos dé espíritu de revelación, humildad y mansedumbre. Y la hermana habló algo tremendo, en lo cual dice que un pecado escondido es darle derecho a Satanás, aquello que está oculto y que usted y yo conocemos y no queremos, gloria al Señor, que salga a la luz. Le estamos abriendo puertas al enemigo. Al pecado, hermano, hay que llamarle tal y como es. Nosotros tenemos como madres, como seres humanos, amamos a nuestros hijos y es tremendo también, pero también si los amamos, tenemos nosotros, hermanos, que orar por la salvación de su alma, no ocultarle, no estar tapando ese pecado, porque recuérdese que todo sale a la luz. Esta palabra ha sido una palabra, iglesia, para que nos despertemos. Y la hermana hablaba algo tan real. Nosotros escuchamos palabra todos los días, de lunes a viernes, pero hay un cambio realmente en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? Solamente estamos recibiendo información, pero no hay una transformación. Y cuando la palabra viene de parte del Espíritu Santo de Dios, es como una espada de dos filos que tiene que transformar, que tiene que ir y penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y tiene que haber un cambio. Gracias, hermana Mirna, por la palabra. Bendecimos su vida, la congregación allá en Guatemala y a toda su familia. La gloria es para el Señor.